Amén. El Señor está eternamente preocupado de nuestro corazón. Amén. Y sigue estando muy preocupado por nuestro corazón. El tema de hoy tiene un título que se llama ¿Qué nos falta? Y el subtítulo dice Cuando creemos que todo está bien. Y primero, antes de dar el versículo base, vamos a leer harta Biblia el día de hoy. Y cuando uno dice esto, uno espera que la gente salte y diga amén, porque qué mejor es conocer a nuestro Dios leyendo la palabra de Dios. No hay otro método en que nosotros podamos conocer a Dios que no sea por medio de su palabra. Y esta vez, excepcionalmente, va a haber mucha Biblia. Primero, antes de leer el texto base, vamos a poner en contexto. En el año 537 a.C., el Imperio Babilónico destruyó, ¿no es cierto?, la ciudad de Jerusalén, junto con el templo de Salomón. Destruyó y se llevó cautivos a miles de israelitas, como esclavos. Hay gente que se quedó, generalmente los más pobres se quedaron ahí, pero llevaron a miles cautivos. Pero como Daniel, el profeta Daniel, ¿no es cierto?, profetizó, años más tarde el imperio medo-persa destruyó a los babilonios. Y Ciro, el rey Ciro, emitió un decreto que dijo, los que quieran volver a Jerusalén pueden volver. Y más de 50.000 judíos volvieron para reconstruir el pueblo y reconstruir el templo. Eso en el año 537 a.C. Volvieron y empezaron a reconstruir, todos contentos. Volvieron y a reconstruir el templo. Pero al año siguiente el rey muere en batalla y ahí comenzó casi como lo que se está viviendo en Chile y en muchas partes del mundo. Problemas políticos, problemas sociales empezaron a ocurrir. Y la gente, ¿qué le pasó a estos hijos de Dios, a estos creyentes? Que su espíritu, su ánimo se les decayó. ¿No encuentra parecido usted lo que ocurre el día de hoy? Esto le pasó a esta gente y la obra se frenó. Dejaron botado el templo durante casi 16 años. 16 años le duró la apatía. ¿No encuentra usted que es mucho tiempo? 16 años es mucho. ¿Pero no encuentra usted que un mes alejado del Señor es mucho? A ellos les duró 16 años. Y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, el profeta Ageo, que es de donde vamos a hablar hoy. En el año 520, el Señor, por medio del profeta Ageo, dio palabra a su pueblo de nuevo. Pasaron muchas cosas en esos 16 años, ¿no es cierto? Y les dice, pongan en orden sus prioridades. ¿Qué les pasa con esa apatía espiritual? ¿Qué pasa que están flojos en el espíritu? ¿Qué pasa con la reconstrucción de mi templo? Y la gente escucha el mensaje y vuelve a comenzar a reconstruir. Y vamos al texto. Con este contexto histórico nos vamos al texto base. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso: consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente, pongan atención. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Esto es muy importante, hermano. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo. O sea, en el fondo Dios, por medio de Ageo, les dice, así veo yo a mi pueblo. Así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos. Recuerden que ellos estaban reconstruyendo el templo y el Señor encontraba que la obra de sus manos, porque era algo bueno estar reconstruyendo el templo, ¿por qué encontraban que era inmundo el trabajo este?
y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Interesante, estaban reconstruyendo el templo, el Señor los guió, los instó a moverse por reconstruir el templo. Ellos lo estaban haciendo. ¿Por qué encuentra el Señor inmundo esto? Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. ¿Qué quiere decir reflexionar? El Señor nos está diciendo el día de hoy, piensen con esa cabecita que yo les di. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, o sea, antes de que ustedes volvieran a reconstruir, ¿cómo les iba? El Señor nos está preguntando, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. O sea, les estaba yendo mal. Herí sus campos con quemazón y plaga. Miren lo que le está diciendo el Señor. A ustedes, hijos míos, yo los herí con plaga y con granizo toda la obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. De nuevo, ¿qué dice el Señor? Reflexionen, o sea, siéntate ahí contigo mismo y piensa. Desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, reflexionen. ¿No cree usted que si esta palabra, todos creemos, está inspirada por el Espíritu Santo y el Señor en poquito les pone 3 veces, nos pone reflexiones, no quiere decir que el Señor está diciendo que no estamos pensando? ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Porque les estaba yendo mal. Pues a partir de hoy, yo los bendeciré, dice el Señor. Mire qué bonito como termina. Pero antes de saltar y ponerse contento, recordemos y no olvidemos que cada promesa de Dios va sujeta a algo. ¿A qué va sujeto las promesas del Señor? Obediencia. Por lo tanto, antes de leer en cada palabra de la Biblia algo como esto, yo los bendeciré, amén, pero tiene que obedecer primero. Gloria a Dios. Si se nos olvidó, es tan malo como que no lo sepamos. Ellos pensaban, hermano, el pueblo de Dios pensaba que estaba bien, que ellos estaban bien, por el solo hecho de hacerle caso al Señor y empezar a reconstruir. Y estamos listos. O sea, el Señor nos dice, es como nosotros el día de hoy, que estamos aquí, ¿no es cierto? Como decía la hermana Anita, que estamos aquí suponiendo que estamos porque Dios, algo en nuestro interior nos hace venir, una búsqueda del Señor. Podemos orar, llorar, ayunar, levantar las manos, sentir incluso aquí, obrar en la obra del Señor, trabajar. Pero si en el corazón no lo estamos buscando de verdad, es inmundo, dice el Señor. No basta con yo venir a un lugar donde se alaba al Señor, que era lo que le decía con la prenda. Si yo llevo algo inmundo en mí y toco algo inmundo, se hace inmundo. Pero si yo vengo inmundo y vengo a un lugar santo, ¿me voy a hacer santo? No. No es así como funciona. El Señor está preocupado de nuestro corazón. Y ellos se preocuparon de instalarse bien en sus casas primero. Porque cuando volvieron, quisieron recuperar los terrenos, todo eso de los 70 años de cautiverio, los que fueron quedando vivos, qué sé yo, fueron volviendo y quisieron armar y vivir cómodos esos 16 años que se paró la obra. Y primero dice la palabra que vivían todos ya con sus casas bien bonitas y cómodas y el templo botado. Vivir con un creyente no te santifica, ni cantar, ni levantar las manos. Nada de eso santifica automáticamente. La inmundicia se pega, pero no así la santidad. La iglesia, el templo, los sacrificios de animales, todo eso era un método que el Señor tenía para que nosotros nos acerquemos al Señor, no nosotros. Ellos, los que hacían sacrificio en ese tiempo, eran los métodos que Dios ocupaba para que su pueblo tuviera comunión con el Señor. Al Señor no le importaba la reconstrucción del templo, si Él quiere
estaba hecho para que la presencia de Dios estuviera ahí en el templo. Entonces, si a ellos no les interesaba reconstruir el templo, no les interesaba encontrarse en la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor les decía. Si el templo en sí mismo, esto no tiene sentido. Pero ellos por 16 años no les interesó vivir más cómodo en sus casas. Mira el resto, no solamente Ageo, que son 2 capítulos, Nehemías, Esdras lo dice. En sus casas, 16 años para ellos vivir bien, cómodo, trabajar harto para vestirnos mejor, para comer mejor. Y Dios se da cuenta que el estar aquí sentado no significa nada. Por eso que el Señor algún día dice en su palabra que va a decir: pero si yo profeticé en tu nombre, yo prediqué, yo hice milagro, no te conozco. El Señor quiere nuestro corazón, nuestro todo. El que vengan aquí sea porque necesitamos conocerlo más y tener comunión con Él. Eso es lo que al Señor le interesa. Y vamos a otro versículo que afianza esto que estamos hablando. Todo el sistema del Antiguo Testamento, el templo, la matanza de animales, que hoy en día nos parece tan grotesco y sanguinario, más a uno que le gustan los animalitos, qué difícil nuestra visión occidental de eso. Todo eso el Señor lo ocupaba para que su pueblo pudiera estar en su presencia, un pueblo inmundo, pecador como somos. Nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios así, y el manso pecado y yo vengo y listo. No, el Señor no es así, necesitamos purificarnos. Por eso, arrepentimiento, perdón y comunión. Ahí viene la comunión con el Señor. ¿Qué dice Éxodo 18:12? Dicho esto, Jetro, el suegro de Moisés, ¿no es cierto?, le presentó a Dios un holocausto y otro sacrificio. Fíjese, ¿qué hizo Jetro? Le presentó a Dios ¿qué? Sacrificio, ¿no es cierto? Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Fíjese cómo esta gente, sacrificio, matanza de animales, que significaba arrepentimiento por el pecado, y de ahí pasaban a comer con el Señor. Se fija cómo estas cosas, el venir aquí y en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, significaba sacrificio de animales, presencia del templo, para de ahí, del arrepentimiento, el sacrificio, podíamos entrar en la presencia del Señor. Éxodo 24, 5 y 10. Luego envió unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillo como holocausto y sacrificio, o sea, arrepentimiento nuevamente. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Arrepentimiento, sacrificio y de ahí comunión con el Señor. Amén. Usted cuando viene aquí tiene que sentir un fiel sentimiento de arrepentirse y de buscar al Señor. Eso significa este templo. Eso significaba el templo de Salomón y los sacrificios. Último, Deuteronomio 12, 6 y 7. Allí verán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños, ¿no es cierto? Todo lo que el pueblo daba. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, usted y su familia comerán en la presencia del Señor, pero después de los sacrificios, después del arrepentimiento. Todo lo que hagamos en la iglesia debe ser un genuino signo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder cenar con el Señor, para poder tener la comunión con el Señor que Él quiere que tengamos con Él. Comunión. ¿Será que usted viene a la iglesia y se va igual y no siente nada? ¿O siente aquí pero después se le olvida? ¿Será entonces que hay algo que está ahí? Que no hay arrepentimiento y por eso usted no es permitido pasar a cenar con el Señor y la comunión. Aquí todo lo que hemos leído indica claramente cómo el Señor pide que se hagan las cosas. Arrepentimiento para poder tener comunión con el Señor.
Y ahora dice, pero tanto Antiguo Testamento, ahora nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a empalmar todo esto de qué es lo que el Señor quería hablarnos el día de hoy. Marcos 10:17 en adelante, les dije que era harta Biblia. El que tiene Biblia, bueno, alcanza a leer. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben, le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó, le tuvo compasión y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirando dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Entonces Pedro comenzó a seguirle. He aquí nosotros lo hemos dejado, o dejamos casi todo, ¿qué dice? Dejamos y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermana o hermano, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Aquí vemos un judío piadoso, que se nota que trataba de seguir la ley, qué sé yo, estaba interesado en saber la respuesta, porque si no, no va a preguntarle al maestro. Él adoraba como un judío, respetaba las costumbres y tradiciones mosaicas, pero sentía que algo no andaba bien. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué relación tiene esto con lo que leímos de Ageo en el Antiguo Testamento? Dice la palabra que su corazón estaba en las riquezas, ¿no es cierto? Y aquí todo nos queda, porque aquí no hay ningún Farcas que yo sepa, no hay ninguno de apellido Farcas. Somos una iglesia donde toda la gente trabaja para tener lo que tiene. No nos sobra ninguno. Entonces decimos, no, yo ahí estoy exento de ese versículo porque no hay ningún rico, yo aquí no me afecto. ¿Cuál es la riqueza suya? Porque la de este joven, la riqueza era la plata. ¿Y cuál es la de nosotros? Cuando el Señor nos diga, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para entregarte completamente al Señor, para que vengas a la iglesia, esta, otra, la que sea, para que me busques en la casa de corazón? ¿Qué hace falta? ¿Por qué cada uno viene un día sí, un día no? Salvo el que está enfermo, el que trabaja, el que tiene miles de cosas. Pero siempre, ¿por qué estás acá? ¿Por compromiso con el pastor? ¿Porque me traen en el auto? ¿Porque, no sé, pues viene mi esposo y mi esposa? ¿Por qué viene usted acá? ¿Es de corazón que está buscando al Señor? Usted busca arrepentimiento, perdón, y ahí cena con el Señor. ¿Qué es lo que no le has querido soltar al Señor para entregarle tu corazón completo a Él? A lo mejor no es la riqueza de este joven, pero a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es el amor excesivo al marido que se queda en la casa y este no viene, no sé. Alguna cosa, antes a mí, años atrás me pasaba con el deporte, eso estaba primero que Dios. Y uno tiene que ser honesto con uno mismo. El Señor le dijo en la palabra, reflexionen, sea honesto consigo mismo. ¿Qué me interesa más? Esa es la verdad. ¿Qué me interesa más a mí? ¿Cuál es mi riqueza el día de hoy que me tiene estancado el templo por 16 años? ¿Por qué no avanza mi pueblo? ¿Qué pasa? Que no quiere reconstruir ese templo, que se preocupa por volver a su tierra, a vivir en sus casas. Los gozan, dice la palabra. Se preocuparon de vivir bien y a mí me dejaron botado. Recuerda
la presencia de Dios, que hace que no nos interese buscar la presencia de Dios. Que quiero más trabajar, quiero más sacar adelante lo económico, si esa es la verdad, hermano. Lo que nos mueve el día de hoy es eso, la platita. Y peor de todo, porque la palabra dice que pensé que ellos se esforzaban, iban y en vez de esperar sacar 50 sacaban 20, porque el Señor hace lo que quiere. Y usted puede ser un ingeniero titulado de Harvard, el Señor dice no y te quedas sin trabajo de la noche a la mañana. Puedes tener un currículum largo de 2 metros, el Señor dice no, va a tenerte sin trabajo, porque todo viene de la mano de Dios, pero en qué arrepentimiento y después cenas con el Señor. Ese es el orden que hay que tener. El Señor quiere nuestro corazón, que de verdad usted esté aquí, de verdad, porque lo necesita, porque entiende que existe un infierno. Jesús lo dijo, y si creemos a Jesús, creemos en todo lo que dijo. Existe el infierno. Y si no lo paramos de corazón, no nos vamos a ir al cielo, hermano, nos vamos a ir al infierno. Esa es la verdad. ¿Qué pasa? Que tenemos el templo frenado. Puede que no sea 16 años, pero basta un mes. ¿Quién puede estar 2 días sin comer? A uno le cuesta más, a otro menos. 16 años. Y aún así el Señor dice, te hice pasar esto, te hice pasar esto, y no te volviste a mí. Y aún así volvió a darle otra oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades, una y otra y otra. Pero ¿y si Dios viene por nuestra alma hoy y no te arrepentiste, no vas a poder cenar con el Señor? ¿Qué es lo que está frenando el que te entregue por completo a amar a Dios? ¿Qué? ¿Cuál es tu riqueza? Eso es lo que el Señor quiere que reflexionemos el día de hoy. ¿Qué es lo que hace que dejemos botada la presencia del Señor y nos interesa buscarla? En el templo había un altar, ¿no es cierto? Los sacrificios eran constantes, no eran una vez a la semana, una vez al mes. ¿Por qué cree usted que eso que había que estar matando animalitos siempre? Porque el creyente busca al Señor en arrepentimiento todos los días y constante. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días y a cada rato. Por eso los sacrificios del templo eran constantes. La vida de un creyente es constante arrepentimiento y búsqueda del Señor. Por eso necesitamos cada día de oración y cercanía con el Señor. El último versículo es cortito, Mateo 13:22. Mire, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan. De modo que esta, o sea, la palabra, no llega a dar fruto. Otra forma más que el Señor lo dice, o sea, usted anda tan preocupado por otras cosas, porque ni siquiera uno le entrega la cosa al Señor. Preocupado, ¿de qué dice? De las preocupaciones de esta vida y de la platita. Tan preocupado que ni siquiera me llega la palabra, no me llega, porque mi mente está ocupada en lo otro. Así como esta gente siglos atrás estaba preocupado de su bienestar, de construir sus casas, de comer bien, y el Señor votado, muy bien, gracias. ¿Qué está pasando en la iglesia? Lo mismo que pasó en el año 536 antes de Cristo. Mire usted, hemos avanzado, el ser humano ha evolucionado harto, estamos igual. Esa apatía espiritual en la que el Señor dice, salgan de esa apatía, despierten y reflexionen. No tengan botado mi templo. Quieran buscarme, anhelen amarme. Y ahí todo lo demás va a venir por añadidura. Pero después
buscarme, de querer cenar conmigo. Dos cosas concluimos. Que todo esto que existe y por el cual trabajamos, ofrendamos, se limpia el templo, mucha gente trabajando para que esta obra esté funcionando. Sacrificio de familia. Pastores que tienen que, en vez de estar ellos comiendo tranquilitos en la casa, tienen que estar preparando esto, que los niños, que aquí, que allá, para la obra, aparte de lo de la casa. Todo es un esfuerzo, hermano. Pero si no, mi fin principal no es conocer a Dios, querer amarlo más, dice el Señor que es inmundo. Dice que es inmundo, lo dice en Ageo, no lo digo yo. Que aunque trabajen aquí, para el inmundo, si no necesitan buscarme de corazón. Eso es lo principal. Y dos, deje las preocupaciones de la vida en las manos de Dios. No se afane tanto en el trabajo, que yo alguna vez en mi vida pasada me afané y dije, yo quiero tener eso. Se lo dije a mi madre que está ahí, quiero tener esto, y lo tuve. Y fue cuando más vacía me sentí, hermano, porque la plata no hace la felicidad. Es el Señor cuando entra a tu vida, que nada te falta. O usted, alguno de ustedes pasó hambre en pandemia, que levante la mano y me deje de mentirosa. ¿Alguno de ustedes pasó hambre en pandemia? Cuando busquemos al Señor de todo corazón, de verdad, no por compromiso estar acá, el Señor va a entrar a cenar con nosotros y nos va a dar paz, tranquilidad. Que venga lo que venga, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Pero búsquelo de verdad, porque así como existe un cielo, existe un infierno, hermano. Amén. Y esto es lo que el Señor tenía para nosotros, para todos nosotros. Para mí, para todos nosotros. No dejen su templo botado. No dejen que pase tanto el tiempo, hermano. Y quedémonos con que el Señor vuelve a dar oportunidades como se las dio al pueblo de Israel después del cautiverio en Babilonia. Dios es un Dios de oportunidades. Confío en el Señor. Amén. Ponemos de pie. Bendito Padre Celestial, gracias te damos esta tarde por este consejo de tu palabra maravilloso, Señor. Traigo a la memoria y tu palabra, Señor, cuando dice: a ti alma te digo despierta, no desoigas de Cristo el llamado. Hace tiempo Él golpea tu puerta y te dice: abandona el pecado, bendito Dios. Cuántas veces ante el tiempo pasado, Señor, salíamos por las calles a pregonar este evangelio, Señor, allí con de nuevo de tu palabra, Señor. Venían las almas arrepentidas, Padre, se acercaban allí a los medios de gracia, Señor, a alabar y bendecir el nombre del Señor. También en esta hora, Padre, que podamos ser motivados, Señor, a poder también entregar nuestras vidas, como decía tu palabra en esta hora, Señor, de forma sincera, Señor, con arrepentimiento, Señor, porque el día de mañana no lo conocemos, Señor. Puede venir, Padre amado, usted por nuestras vidas, Señor, de manera como iglesia, también, Padre amado, podemos encontrar la muerte, Señor. Por eso, Padre, es necesario, amado Dios, como decía tu palabra, estar a cuenta contigo, Señor, poder arrepentirnos de nuestras faltas, Señor, en esta hora, Padre. Usted vaya tocando las vidas de nuestros corazones y nuestros hermanos que han recibido tu palabra en esta hora, Señor. Allí, Padre amado, enséñanos por ella, Señor, a poder apartarnos en santidad, Señor, a no solamente venir a este lugar, sino que también en nuestros hogares, Padre, poder buscarte, Señor, poder allí también tener tiempo de la búsqueda a través de la alabanza, de la oración, Señor, amado Dios, que tu bendición esté en cada uno de nosotros, Señor, y que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que, como decía, Padre, nos haga reflexionar, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria